el sistema digital de discapacidad. Lo estamos construyendo en el sistema digital de discapacidad con unas entidades distritales. Entre ellas está bajo el liderazgo de la Secretaría de la Mujer, está Integración Social, está Salud, está Secretaría de Planeación, está Educación, está IPES, que también acompaña ese proceso. Este protocolo ha venido teniendo una transformación, esto por el cambio de talento humano, el cambio de representantes, que han venido identificando diferentes necesidades en el protocolo. Este protocolo también viene cambiando porque iniciando plan de desarrollo, quien realizaba el registro y caracterización de cuidadoras, que no era un registro como el que ahorita se maneja, era la Secretaría de Integración Social. Dentro de ese plan de desarrollo decía que debía identificar a las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad que hacían parte del servicio de integración social. Sin embargo, esto fue ajustándose, se pasó a una segunda fase donde se permitió registrar algunas cuidadoras de otros servicios. Sin embargo, dentro de ese registro, muchas cuidadoras de personas con discapacidad, y pido disculpas de pronto si lo digo en todo, pero esa es la forma correcta como lo debemos mencionar, nos pedían un certificado, un documento que demostraran que eran cuidadores. Esto ha venido teniendo transformación a hoy, 2025, a septiembre que estamos. Este certificado o esta caracterización lo maneja directamente el ministerio a través de las secretarías de salud, como lo hacen con el registro, caracterización y localización de personas con discapacidad y el certificado de discapacidad. Está el acuerdo 893 del 2023, por el cual se institucionaliza el sistema distrital del cuidado en Bogotá y se dictan otras disposiciones. En algún momento les decía yo a ustedes, recuerdan que ustedes han venido mencionando la Secretaría de la Mujer, las manzanas del cuidado. Este acuerdo 089 es el que regula el cuidado como tal. Recordemos que en Bogotá no solamente están las cuidadoras las personas cuidadoras de personas con discapacidad, sino todas las personas que ejercen un rol del cuidado. En este, pues empezaron a generarse procesos de identificación y reconocimiento de las cuidadoras. Y está la ley 2297 del 2003, por el medio del cual se establecen medidas electivas y oportunidades para el beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad, sus cuidadores o asistentes personales, bajo un enfoque de derechos humanos, biopsicosocial, que incentivan la formación, el acceso al empleo, los emprendimientos, la generación de ingresos y atención en salud, que dicta otras disposiciones. En su momento yo les mencionaba que un grupo colectivo, un colectivo de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad en Bogotá, hicieron incidencias y lograron que esta ley 2297 tomara fuerzas. Es un logro dentro del reconocimiento de las cuidadoras. Sin embargo, es una norma que yo les mencionaba que de pronto le hace falta apartados para coger fuerza dentro de las acciones. Un ejemplo muy claro que les daba era qué pasaba con las mamás que fueron cuidadoras, mamás o otro tipo de cuidadoras que dedicaron su vida al rol del cuidado, ¿sí? Que no son identificadas dentro de esta ley. Que no sé si en su momento alguna de ustedes me pidió que cómo podían aportar, a eso se les pueden hacer anexos de alcances, pero ustedes saben que esto tiene que tener un proceso de movilización. Esto fue una actividad que tuvo orientación técnica de una profesional del SENA, que en su momento les mencioné, que también fue cuidadora de persona con discapacidad, y es una ley que el día de hoy pues vamos a explicarlas, eh, reconociendo la importancia, porque ella nos abarca unos grandes temas, y es la economía, cómo mejorar la parte de empleabilidad, cómo pueden mejorar la parte de emprendimientos y cómo se pueden generar las acciones de cursos pedagógicos. Este es el marco normativo. Hay muchos marcos normativos que las agregan, como la política pública de discapacidad, que las tienen en cuenta dentro de su desarrollo, pero pues la idea es tener estas 4 normas aquí presentes. Siguiente, por favor.
Listo. Entonces vamos a empezar a hablar de la ley 2297 del 2020-23 de junio del 2028. O sea que prácticamente ya llevamos 2 años de esa ley. Ahora es empezarla a implementar. Entonces dices que por el medio, señora Marcela. Ah, no, nos está saludando, perdóname Marcela, pensé que me estabas alzando la mano. Entonces, esta ley es por el medio del cual se establecen medidas efectivas, oportunas, que benefician la autonomía de las personas con discapacidad, ¿sí? Y los cuidadores. Recordemos que hablamos de cuidadores o asistentes personales bajo un enfoque de derechos humanos biopsicosocial y se genera acciones para fomentar la formación en acceso al empleo, a emprendimientos, todo lo que tenga que ver con el ingreso hacia la persona cuidadora con discapacidad, la atención en salud y se dictan otras disposiciones. En esta, pues lo macro de esta ley, para que ustedes lo sepan, es salud, educación y emprendimiento. Siguiente, Sara, porfa. Bueno, como ya lo he venido mencionando, pues el objetivo de esta ley es establecer medidas efectivas para garantizar el acceso a los servicios de la persona cuidadora de persona con discapacidad. Recordemos que no siempre la persona cuidadora es la mamá, es la tía, es un familiar, sino muchas veces hay cuidadores que son muy cercanos a esa red familiar que ejercen esa actividad. O hablamos de una asistencia personal cuando se requiere de algún otro tipo de servicio más personalizado para las personas con discapacidad que lo requieran. ¿Por qué son claros y lo mencionan en que lo requieran? Porque para el Estado siempre es importante darle la autonomía a la persona. Y estos son varias discusiones que se han venido realizando entre estos dos grupos poblacionales, pero cada grupo poblacional es consciente de la importancia del reconocimiento de la autonomía. A veces uno escucha a ciudadanos que desconocen esos dos contextos y tienen una discapacidad y al no tener de pronto esa red familiar dicen, es que yo soy autocuidador de mi discapacidad. Pues no estaríamos generando esa autocuidado porque no estaríamos reconociendo la autonomía que tiene la persona, o sea, no requiere un autocuidado. ¿Por qué no requiere un autocuidado? Porque tiene las habilidades para ejercer el rol de las actividades de la vida diaria, ayudarse a desayunar, al alimentarse, al bañarse, al hacer las acciones diarias, ¿sí? Que además no se restringe porque puede acceder a algunas actividades como de pronto el empleo o el desplazarse de un lugar a otro, o salir a reuniones o participar a eventos culturales. Entonces no hablamos de un autocuidado. Actualmente la norma pues, nos menciona dos actores, tres actores grandes y es la persona con discapacidad, el cuidador o cuidadora de la persona con discapacidad y el asistente personal, sin dejar a un lado la autonomía de la persona con discapacidad. Tiene enfoques humanos, ¿cierto? Todas las políticas públicas, todas las leyes, todas las normas que van en posicionamiento y un pro de las personas nos van a dar unos enfoques. Esta ley nos habla de un enfoque humano, de la autonomía, hasta donde la persona tiene esas habilidades de autonomía, la capacidad legal de las personas con discapacidad. En algún tiempo atrás, a las personas con discapacidad múltiple, a las personas con discapacidad severa, a personas con discapacidad cognitivas, se les hacía un procedimiento que se llamaba la interdicción. La interdicción era un procedimiento donde una persona sin la discapacidad se volvía la persona que tenía el poder sobre la persona con discapacidad. O sea, podía tomar decisiones sobre la persona con discapacidad, podía estar en procesos legales o jurídicos como pensiones, como sucesiones, podía estar en cabeza y no la persona con discapacidad. Este proceso de interdicción ha venido cambiando a pasar del tiempo a través de la ley 1996, donde dice no.
las personas con discapacidad hay que reconocerles su autonomía, que es otra ley que lo menciona, ¿sí? Que es logrando esa capacidad legal de las personas con discapacidad. Que posterior, no sé, creo que no, por temas no nos alcanza vincularla, pero es una norma que se la menciono para que puedan hacer lectura de ella. Siguiente, Sara, por favor. Listo. Esta ley 2297, que es la ley del cuidador, involucra unas entidades a las cuales el Estado debe realizarle seguimiento, acompañamiento, verificación de que se esté cumpliendo, y ellas son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está desarrollo económico, está educación, pero dentro de educación no se enmarca una entidad que genera procesos educativos, que es el SENA, y salud, ¿sí? Estas entidades, a partir de la ley, deben realizar actividades en pro y mejora de las personas con discapacidad, cuidadores, en respuesta de un beneficio en lo que nos vienen contemplando cada uno de los párrafos. Hasta aquí yo quisiera saber si es claro el propósito de la ley 2297. ¿Para todos es claro? Sí, señora, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, vamos a dar a la siguiente, porfa. Esta finalización de esta clase es más teórica porque es más la explicación de la norma. Sara, ¿me ayudas, por favor? Bueno, entonces, ¿cómo se aplica? Entonces, las personas con discapacidad que conforman su autonomía voluntaria y preferencia requieren asistencia personal o el cuidado. Entonces, es aquella persona que tiene alguna característica de las 7 discapacidades y la persona reconoce que dentro de sus actividades de la vida diaria requiere de una segunda persona. ¿Sí? A esa persona la identificamos como asistencia personal o cuidadora de personas con discapacidad. El hecho de que una persona con discapacidad viva con un familiar no significa que ese familiar se convierta automáticamente en un cuidador. ¿Qué es el cuidador? Entonces, el cuidador es el que genera esa asistencia que requiere la persona en el transcurso de su día diario. ¿Qué hace una persona en sus actividades diarias? María Luisa, que la veo acá de primera. Sí, señora, le colabora ¿Qué a hace la uno? ¿Qué hace diario? ¿Cuáles son las actividades que uno hace en un día? aseo general, aseo, digamos, bañarse, Mm. bañarse, bañarse, desayunar, los alimentos, vestirse. Se baña, se viste, desayuna, ¿cierto? Pero para desayunar hay que prepararse el desayuno, lo consume. ¿Qué más hace una persona en el día? En el día, pues, hace sus actividades también. ¿Qué más? Pues, si tiene que salir a la calle, pues se organiza para salir a la calle también. A la calle hacer alguna actividad, no sé, una vuelta al banco, ir a una oficina, ir a pagar un servicio, ¿cierto? ¿Qué otra cosa hacemos nosotros diario? Sí. Alguna cita médica también. Cita médica, algo importante que nosotros hacemos en casa. Oficio, aseo, oficio. Oficio, los oficios, ¿cierto? Marcela creo que te va a ayudar con otras cosas que hacemos diarias. En nuestro aseo personal, el tema también, pues, aparte del oficio, cocinar, estar pendiente también, digamos, de las cosas como la alimentación, que es aparte del oficio, que es, bueno, hacer el mercado, y eso yo creo que lo más desgastante es pensar qué hago de comer y con qué lo hago, porque es que muchas veces uno no tiene esos recursos como estándar, como cuidador, uno no tiene un sueldo.
y uno tiene que depender de una tercera o segunda persona, como puede ser la red de apoyo de la familia, y muchas veces pues eso varía mucho, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo creo que es más desgastante. Aparte de hacer el tema de todos los oficios de la casa, si uno tiene el tiempo para dedicarse a uno, pues obviamente en los espacios en que uno va, hace su deporte, está, digamos, en un curso, por ejemplo, yo en este caso haciendo el curso. Entonces, la verdad, la tarea de uno es infinita porque los días cambian, los días no son siempre iguales. Uno quiere hacer una rutina, pero por algo y motivo cambia. Entonces, uno tiene que estar preparado para esos cambios y tomarlos de la mejor manera. Gracias, profe. Gracias, Marcela, y gracias, María Luisa. Mire que nosotros tenemos aproximadamente, conté, 10 actividades que nosotros hacemos en el diario vivir. Cuando hablamos del cuidador, estábamos diciendo que el cuidador no significa que sea la persona que vive en la casa. El cuidador es el que suple o apoya alguna de esas actividades. Entonces, yo lo pongo un ejemplo. ¿Será que una persona con discapacidad auditiva requiere del mismo apoyo que una persona que se encuentra en silla de ruedas? Profe, el apoyo se requiere, digamos, más, digamos, como en el lenguaje de señas, o sea, como en esa, porque de todas maneras, yo considero que las personas con discapacidad desarrollan muchas habilidades, o sea, unas habilidades magníficas que es increíble. Y sí, es muy diferente el apoyo que se necesita la persona de silla de ruedas, porque obviamente la persona tiene que saber ayudarlo, bajar, digamos, ayudarlo, digamos, a bañar. O sea, sí es un desgaste para el cuidador en el tema como tal del cuidado. Pero si la persona, yo he conocido personas con la persona de silla de ruedas que han estado solas y que ellos dependen prácticamente de organizar, adecuar su espacio y los hace generar esas habilidades que se pueden bañar solos, que pueden, se suben en acomodan en segundo piso. Vi una vez un apartamento que les hicieron como un ascensor. O sea, son muchas cosas siempre y cuando ellos tengan los recursos y la plata. Gracias, profe. Yo aquí estoy, Marcela, yo estoy dando un ejemplo macro, ¿cierto? Una persona con discapacidad física y una persona con auditiva, ¿sí? A simple vista uno dice, la persona con discapacidad física tiene más autonomía, tiene menos autonomía si está en una silla de ruedas que una persona con discapacidad auditiva. Más adelante nos tocaría ponernos a evaluar si esas actividades que mencionaba María Luisa y mencionó Marcela, hasta dónde la persona tiene la autonomía. Aquí estamos dando ejemplos macros para poder reconocer cuándo es un cuidador, cuándo es un familiar, para que no perdamos la autonomía de la persona con discapacidad. Vamos a darle la palabra a Janet y luego a Sandra. Sandra, Janet creo que es la otra persona. Gracias, buenas noches para todas. No, yo estaba precisamente pensando en eso, o sea, depende del nivel de autonomía. Hay unas pruebas, hay unas pruebas muy cortas que uno puede hacerle a las personas y identificar ese tipo de niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el WODAS, el WHODAS, el WODAS 2.0, obviamente ¿cómo es? El bar... Ay, se me fue. ¿Bartel? ¿Bartel será? Sí, el Bartel, que es el que de alguna manera se porta como evidencia también los certificados de discapacidad. Solamente antes del certificado aplican Bartel. Y hay uno que es el Tinelli, que evalúa el equilibrio y riesgos de caídas. Hay un poco de pruebas cortas. Y dependiendo de la edad también cambia el instrumento. Claro, dependiendo de la edad, porque hay personas muy jóvenes, pues que tienen un nivel de dependencia muy alto, requieren cuidadores 24/7. Entonces, digamos que aquí no podríamos pensar en si es de una discapacidad u otra, sino que hay que pensar en la persona. En la autonomía, ¿sí? Sí, en la persona, no en la categoría. Lo que quiero decir es que hay personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva,
que no tienen una habilidad ni un lenguaje de señas para comunicarse y les cuesta mucho comunicarse. Las que sí lo tienen son mucho más autónomos, como decía ahora la compañera, hay personas en silla de ruedas con una alta autonomía y una habilidad y una capacidad, y hay otras personas que dependen completamente de un cuidador. Entonces, digamos que la pregunta va que no es tanto si requiere más una categoría u otra, sino la persona en particular, con nombre y apellido, porque dentro de Y a cada eso categoría hay diferentes tipos de autonomía. Y a través de eso, uno como cuidador debe ser consciente hasta dónde va la autonomía y hasta dónde yo inhabilito a las personas con esa autonomía, ¿sí? Porque muchas veces las personas con discapacidad, la limitación se vuelve hecha a través de esa primera red familiar. Vamos a darle la palabra a Sandra Janet y luego a Marcela. Bueno, creo que mis compañeras hablaron mucho de lo que iba a exponer. Creo que lo único que de pronto comentaría adicional sería que después de que se pueda lograr esa identificación como tal de la discapacidad de la persona y como en qué nivel y en qué rango se encuentra, las personas, digamos, identificar si son cuidadoras, si son acompañantes, si son red de apoyo, para sí mismos saber cómo se puede colaborar y ayudar a la persona con discapacidad. Pensaría que era eso porque pues ya lo resumió muy bien y anterior también, entonces sería como lo único a aportar adicional. Listo, Sandra, todos los aportes nos ayudan acá bastante. Vamos a darle la palabra al Marcela. Están las dos Marcelas. Y Marcela Camelo y luego Marcela. Buenas noches. Yo tengo una inquietud. Ejemplo, yo sé que en este momento yo no estoy reconocida como el niño con una condición, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí sí me toca sacar tiempo para ir a las terapias ocupacionales, bueno, las terapias que le hacen de lenguaje, las de psicología. Entonces, imagínense, yo llevo un proceso de 3 años y nada que le dan con el diagnóstico. O sea, cada vez que cambia el diagnóstico que porque así mismo va creciendo el cerebro, entonces está cambiando. Entonces yo digo, mire, todo ese tiempo que uno lleva y que uno no puede entonces tener un certificado de discapacidad porque pues no tiene nada, porque todavía no. Pero imagínese todo lo que las personas y como compañeras que también yo he tenido. Que no tienen y eso de todas maneras para uno es frustrante porque nosotros deberíamos también tener un apoyo en ese sentido, sobre todo ahorita que en el sistema de educación no se está trabajando con frecuentemente o permanentemente lo que mandan los neurólogos o los que mandan las terapeutas es muy difícil porque no todos los profesores son profesores especialistas en el tema para poder implementar eso y las profesoras de apoyo ni las orientadoras pues tienen como esa magnitud del problema porque ya no es como antes que se presentaba un niño, ya ahorita esto es 5, 8 niños que tienen una condición diferente, que aprenden de diferentes maneras, que tienen habilidades múltiples, que tienen autismo, o sea, son tantas cosas que yo digo, ahí me siento yo vulnerable, ¿sí? O sea, yo me Ma- siento, me Marcela, siento, tú puedes en este momento, con lo poco que sé de tu caso, puedes solicitar la historia clínica, ¿sí? Tanto de los terapeutas, de los que tengan, solicitar toda la historia clínica y dirigirse a la Secretaría de Salud para que un equipo interdisciplinario pueda clasificarlo si tiene una discapacidad, ya sea cognitiva, que es la famosa intelectual, o psiquiátrica. Ya con lo poco que tú me has mencionado, los tratamientos que tiene, ya puedes con esa historia clínica acceder. Lo que nos tocaría mirar es si los médicos que hacen la junta consideran que esos diagnósticos le generen una discapacidad que es diferente. no, es que precisamente él avanza cada vez más. O sea, es increíble que, o sea, yo digo, pero entonces, ¿qué es lo que tiene? Porque es que yo siempre dicen, es comportamental asociado, es comportamental asociado. Y ese comportamental asociado es lo que le genera ese desnivel como,
como también tan avanzado porque sabe muchas cosas, pregunta mucho, no es un autismo. Entonces eso es una mano de confusiones y también pues yo sé que por el tema tan inestable que yo he estado, corra para aquí, corra para allá, cámbiese, trasládelo, llévelo conmigo a trabajar, tráigalo, llévelo, que no me lo cuidan acá. Entonces eso también le genera una inestabilidad que no sabe como a quién le sigo órdenes y todos me han cuidado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les he comentado a los especialistas. O sea, yo le digo, para mí mi hijo es una persona normal. Mi hijo no tiene, para mí no tiene ninguna condición. Lo que pasa es que sí falta mucha de preparación porque ustedes acá le enseñan, por ejemplo, en una terapia. Ay, vamos, ay, ¿quieres jugar? Pero entonces primero haces esto, entonces sí, después te damos el juguete o te felicitamos. En el colegio no lo hacen. Entonces ahí es donde entra como la parte de falta de conexión, o sea, en el colegio no todos los niños van a terapia y los que sí necesitan, digamos, a más profundidad por el comportamental o por regular sus emociones, yo no le puedo llevar un libro a él que se motive de sticker porque si no los otros se van a poner a pelear. Entonces, eso es complicado. Marcela, en las historias clínicas de tu hijo, ya sea por psicólogo, por terapeuta ocupacional, por cualquier tipo de profesional de salud, debe haber un código que se llama el CIE-10. Ellos siempre ponen un código. Eso es lo que le va a pedir la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ha venido cualificando a unos perfiles específicos para hacer esa valoración, aunque no tengamos un diagnóstico estipulado. Ellos lo que miran es si ese diagnóstico genera una restricción en las actividades diarias, si genera una limitación, porque la certificación de discapacidad no evalúa los porcentajes como de pronto nos lo mencionaba Janet, las dos Janet, ¿sí? Hay que saber si es leve, es moderado, es severo, no. La certificación de la discapacidad no da un porcentaje, pero sí tenemos un equipo interdisciplinario que puede ser mínimo 3, máximo 5, donde pueden hacer el análisis del caso de tu hijo. Si después de pasar la valoración, ellos dicen, no, consideramos que no es una discapacidad, sino es algo más de comportamiento, ahí cambia. Pero ese es como el consejo que yo le doy. Organiza historia clínica. Si la tiene por EPS, la EPS desde que uno nace, desde el niño que nace hasta la edad que tiene, están en la obligación de entregar esa historia clínica. Con eso puede solicitar que se le haga ese tipo de certificación y verificación. Después de que el niño, si ya llega a ser identificado con una discapacidad, usted ya puede tener un autorreconocimiento como cuidadora de personas con discapacidad, porque para todos es claro que usted es cuidadora, porque tiene un hijo del cual está bajo su cuidado, que son dos temas diferentes. Cuidadora de persona con discapacidad porque ya hay un diagnóstico establecido, porque hay unas rutas para seguir. Y otro, ser cuidadora, que es lo que nos ejerce a nosotros como madres. No sé si con esto te di claridad, Marcela, o te generó alguna otra duda. Gracias, profe. No, muy buena la orientación. Igualmente también tengo que acercarme en el tema del centro local, donde el CADEL, para poder también pasar pues una queja por escrito por la falta de pues de apoyo de de la orientadora y de la profesora de inclusión. Gracias, profe. Cuando usted ya tenga esto de certificación de discapacidad, si llega a tener una discapacidad, ya esto le ayuda para empezar a tener los ajustes razonables. Yo que le recomiendo, cuando hay problemas de educación con un colegio en la localidad, se le debe escribir directamente a la Secretaría de Educación con copia al DILE, que es el que controla los colegios en nuestras localidades. Vamos a darle la palabra a Marcela Vargas. Buenas noches. Hola Marcela, Pues buenas noches. gracias, profe. Básicamente es como para complementar lo que decían los compañeros. Pues inicialmente es porque como cuidadores, como personas a cargo de una persona con discapacidad, también tenemos la razón de limitarlos en todos los aspectos, en actividades de cuidado. Incluso en muchos casos también el tema de autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando ingresan ya sea a terapia o a otros espacios de inclusión donde hay más niños, donde tienen que relacionar con otros, pues ahí es donde ocurren diversas dinámicas. Eso por un lado,
Por otro, porque a veces como cuidadoras y cuidadores solo nos quedamos con los intermedios. Entonces dejamos de lado habilidades que se pueden fortalecer de acuerdo pues a las dinámicas de la familia. ¿Sí? Porque relaciono eso, porque yo me he encontrado en muchos escenarios donde hay adolescentes con discapacidad y pues inicialmente les dicen no, ellos nunca van a aprender rutinas, pero sí ocurre, sí ocurre, pero pues todo es dependiendo del acompañamiento que realizan en los cuidadores, en la familia y pues qué tanto ellos identifican y reconocen la discapacidad que tienen porque no es igual la discapacidad física a la cognitiva, leve, moderada. Entonces, básicamente era como para complementar el aporte de los compañeros. Listo, Marcela, muchas gracias. Para todos es claro que dentro de ese ámbito de aplicación va dirigido a las personas con discapacidad que generan el conocimiento y las acciones de autonomía y voluntaria, pero que requieren una asistencia personal. Para eso va dirigida esta ley, ¿sí? Persona con discapacidad que requiere de una asistencia personal. ¿En qué? En sus actividades de la vida diaria. Ese es el primer ámbito en el cual esta ley aplica. Si yo soy una persona con discapacidad y me puedo bañar, como dijo María Luisa, puedo hacer el desayuno, puedo trabajar, puedo salir a reuniones, a compartir, tener una vida social, pues no requiero de esa persona, de esa persona o asistente personal o de ese cuidador. Entonces, esa ley no aplicaría para mí, sino aplicaría para aquella persona que lo requiere. Como segundo, esta norma va dirigida a las autoridades nacionales, departamentales, distritales, municipales que adoptan el cumplimiento de esta ley. Cuando yo digo nacional, yo me voy hacia el ente macro que me da la competencia en empleabilidad. Me voy al ente departamental que cumple ese proceso de empleabilidad. En nuestro distrito, ¿quién cumpliría todos los procesos de vinculación laboral? ¿Qué entidad está a cargo de los procesos de vinculación laboral? Les voy a ayudar. Desarrollo económico, ¿sí? Secretaría de Desarrollo Económico. Gracias, Sandra. Secretaría de Desarrollo Económico. En las localidades, ¿quién está a cargo de que se esté desarrollando eso? El instituto, el IPE, ¿cierto? El IPE es el que está encargado de que si tenemos vendedores ambulantes, de que si se están haciendo acciones formales o informales, ¿sí? Esta norma va dirigido a lo nacional, a lo departamental, a lo distrital y a lo municipal en la parte económica, en la parte de educación y en la parte de salud. Son los tres ejes grandes que nos hablan esta norma. Y para aquellas personas susceptibles de ser cuidadoras o asistentes personales, en este caso, las que ejercen el rol del cuidado. Esos son los tres ámbitos que les aplica esta normatividad. Vamos a pasar a la siguiente, porfa. Bueno, esta norma nos habla de tres conceptos. Uno que es el enfoque biopsicosocial, otro que es el cuidador o asistente personal y otro es el cuidado o asistente o asistencia personal, que son totalmente diferentes. En el primero es el enfoque biopsicosocial, o sea, va enfocado en el concepto de lo biológico de la persona y lo social, ¿sí? Donde debe manejarse un equilibrio entre cada uno de ellos. Cuando yo doy ese enfoque o una atención basado en lo biológico, en lo personal y social, pues estoy diciendo, he aplicado como entidad ese enfoque. Pero nos dicen que tengamos también una característica o una claridad frente al cuidador o asistente personal.
¿Quién es el cuidador o asistente personal? Es aquella persona que se ha venido formando a través de la experiencia, es aquel profesional, ¿sí?, que apoya a realizar las actividades de la vida diaria, que fueron las actividades que la señora María Luisa y Marcela nos lo mencionaron, lo que nosotros hacemos como diario. Y el cuidado o asistencia familiar es la atención prestada, ¿sí?, por un familiar o por otras personas con discapacidad de manera permanente, con enfoque de derechos humanos establecidos en la Convención de las Personas con Discapacidad. Es el cuidado o la asistencia personal que puede ser en algún momento pago. Entonces, miren la diferencia de las dos. El anterior era el cuidador, puede ser aquella persona o profesional que ejerza el cuidado. Ya el cuidado es lo que nosotros brindamos en esa atención para los familiares, para la persona con discapacidad. Ya es el servicio que puede ser pago o no pago dentro del proceso. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Listo. Esta ley nos habla de que a partir de que ella nace, se debe o se conmemora, se celebra el Día Nacional del Cuidado o de Asistencia Personal. Esta actividad se realizará los 24 de julio de cada año. ¿Por qué? Porque se manifiesta que hay cuidadoras que ejercen 24 horas el rol del cuidado, ¿sí?, por 7 días a la semana. Entonces, 24 el día y el 7 días a la semana el mes de julio. ¿Alguna de ustedes ha escuchado o ha visto estas piezas gráficas? Esta es de una entidad que la nombro mucho aquí, que es de la Defensoría del Pueblo, pero nosotros a nivel del distrito apoyamos varias veces a esas actividades. ¿Alguna vez les ha llegado estas invitaciones de la conmemoración? Marcela tiene la manita levantada. Sí, Y eso, Sandra, ¿cómo te llegó? ¿Cómo sabes de esa actividad? pues por el tema de que trabajo con el sector salud, con IPS, y obviamente pues tratamos de vincular, manejamos muchos población, sobre todo pues adulta mayor, y pues dentro de esos hay muchas personas también con discapacidad. Entonces tratamos de vincular pues a los cuidadores o a los familiares y red de apoyo, y esa fecha pues obviamente digamos que está a nivel institucional. Nosotros también a nivel de compañía tenemos una semana para el cuidado del paciente y sus cuidadores, que justamente iniciamos el día de hoy 15 hasta el próximo viernes. Oh, perfecto, súper bien. Esta norma, Sandra, las IPS y las EPS están obligados en conmemorarlo. ¿Quiénes están obligados en conmemorar este 24/7? Las entidades que yo les mencioné, como educación, como salud, como desarrollo económico, que son las llamadas a que se verifique y dar cuenta de qué se está haciendo. Hay entidades que lo hacen por una semana, donde hacen actividades de autocuidado, jornadas de empleabilidad, jornadas de llevar sus emprendimientos en venta, acciones de salud. ¿Por qué? Porque la norma nos contempla esas 3 actividades. Acciones de empleabilidad, jornadas para vinculación laboral, jornadas para dar a conocer los emprendimientos de las cuidadoras y para disminuir las barreras en atención en salud. Estas actividades, una vez desarrolladas, las entidades deben generar un informe de gestión y pasarlo a la Comisión Séptima del Congreso, ¿sí? Cada 24 de julio o el día hábil siguiente a la sesión debe recibir la comisión este reporte. Entonces, el ministerio estará encargado de contar qué se ha hecho, así sucesivamente cada una de las entidades contempladas, y deben mostrar el impacto del resultado de que se hizo la conmemoración del 24/7.
Esta es una pues, de las leyes que he visto que en cuanto al reconocimiento y la conmemoración nacional se ha logrado y se ha venido dando esas acciones de reconocimiento como se busca. Siguiente, porfa. Listo. Existe un sistema de registro y caracterización e identificación de las cuidadoras o asistentes personales de personas con discapacidad. Está a cargo del Ministerio de Salud. ¿Alguna ha escuchado frente a este sistema de registro y caracterización? ¿Es válida decir no? Para cuidadores, no, señora. Buenas noches. No, sí, profe, su Buenas merced lo noches. mencionó la vez pasada, aunque a veces hay registros, hay registros que uno hace en las manzanas del cuidado como cuidadora. No es válido ese registro como cuidadora en la manzana, Marcela, para que no lo sigamos haciendo. Sí, pero su merced sí lo comenté en una clase anterior, es que no me acuerdo dónde si uno va y se registra y su merced dijo que uno podía ir para que uno quedara como certificado, es que no recuerdo. Listo, ya les voy a Profe, recordar. Claudia, dime. su merced sí lo había, o yo no sé, no me acuerdo bien, pero sí lo había mencionado, sin embargo está en construcción, yo entendí eso, porque está por el Ministerio de la Secretaría de Salud, está certificando a las personas con discapacidad. Y ahí está, salió la norma para los cuidadores, pero está en construcción, todavía no está en función. Eso fue lo que entendí. Gracias, Claudia. Exactamente. El sistema de registro y caracterización ya está en un borrador para empezarse a implementar. ¿Quién es el que está encargado? El ministerio. ¿Por qué lo menciono? Porque ya hay piezas gráficas compartiéndose entre las cuidadoras de personas con discapacidad, indicando que ya se está haciendo el registro. No. Hasta ahora Bogotá inició con una prueba piloto. Esa prueba piloto, yo ya les había mencionado, se hizo con 120 cuidadoras. ¿De dónde se sacaron esas cuidadoras? Se sacaron de salud y se sacaron de integración social. Estas 120 cuidadoras ya hicieron el primer paso, donde fueron a una notaría, hicieron un extrajuicio, además llevaron la historia clínica de la persona con discapacidad y ya pasaron el primera prueba piloto. Actualmente el distrito está esperando que el ministerio ya apruebe ese proceso de caracterización y les entregue a las secretarías de salud el recurso y el paso a paso para el registro. Actualmente, como lo dijo Claudia, no existe todavía la implementación del registro de caracterización. Si lo hicieron con manzana del cuidado, si lo hicieron con integración social, es una caracterización. O sea, yo cojo 20 personas de las cuales las clasifico para tener como un censo, pero no es un registro que lo haga uno para mostrar como certificado de cuidadores. Sé, Marcela, porque he visto carnés que la manzana del cuidado entrega un carnecito donde identifica a las personas, pero eso no tiene validez cuando se empiece a generar la vinculación del registro. El registro es único y solamente lo hace el Ministerio de Salud. Con eso, para volverlas a recordar y aclararles. Gracias, Claudia, por recordarle a las compañeras. Profe, y entonces la certificación que da, digamos, el curso de las manzanas del cuidado cuando uno hace con la Universidad Nacional o cuando uno lo da con esas entidades de la distrital, ¿eso vale o no vale? Eso es diferente. Esta ley, y ya lo vamos a ver, esta ley nos pide un proceso de cualificación a las que ejercen el rol de cuidado de personas con discapacidad. ¿Y quién dicta ese curso? Las universidades, como lo estás mencionando, el SENA, ¿sí? Pero son unos cursos que tienen unos tiempos estipulados de cumplimiento. ¿Mm? Ya existen técnicos, existen cursos de promotores. Eso es diferente que lo reconoce aquí esta norma, para que tú lo sepas. Cuando nosotros necesitamos que ese rol del cuidado se inicie a hacer pago.
Siguiente, porfa. Listo. Siguiente, Sara, porfa. Bueno, ¿qué nos dice esta norma? Esta norma nos dice, bueno, si ustedes como entidad, como empresa, van a contratar a una persona cuidadora de persona con discapacidad, pues tenemos que empezar a generar la flexibilidad de horarios, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues porque la persona que ejerce ese rol de cuidados, pues tiene que seguir aportándole a la persona con discapacidad en esas ayudas o en esas asistencias. Entonces, si alguna persona tiene un proceso de vinculación laboral con una empresa, tanto privada como pública, nos dice aquí que debemos generar esa flexibilidad. Entonces, aquí es cuando va a llegar a funcionar el registro, Marcela. Entonces, yo como entidad del distrito le digo a Marcela, Marcela, necesito para poder empezar a implementar la ley y hacerle flexibilidad del horario, necesito un documento que me certifique como cuidadora. Entonces, usted lo que debe llevar es ese certificado que el ministerio va a poner en atención para poder cumplir eso. ¿Qué nos dicen en la flexibilidad de horarios? Cuando el cuidador de un familiar dentro del primero o segundo grado de consanguinidad y civil, perdóname que me uso el celular entonces, ejerce una actividad laboral, ¿sí? Y debe cumplir horarios. Mire que no se lo están dando a todos los que ejercen el rol del cuidado, nos están diciendo el primero y segundo grado de consanguinidad y civil, ¿sí? Con este tipo de población se va a tener ese tipo de derecho frente a sus actividades de la vida diaria. O sea, si yo trabajo 8 horas, puedo disminuir, ¿sí? Un porcentaje. Aquí la ley no nos dice el 50%, el 30%, nos dice va a haber una flexibilidad, pero eso es de diálogo con la entidad que genera o que presta esa vinculación a la persona cuidadora de persona con discapacidad. Entonces, miren aquí el primer apartado que tiene a favor la ley. Siguiente, Sara, por favor. Listo. ¿Qué nos habla también esta ley? Nos dice que los emprendimientos, se deben tener en cuenta los emprendimientos para cuidadoras o asistentes de personas que no generan algún recurso de las personas con discapacidad. Entonces, esos emprendimientos en cada una de las regiones, en el distrito, espérame que me están haciendo alguna pregunta acá y no la alcancé a leer. Esto aplica para todos los cuidadores. El anterior solamente para primero y segundo grado de consanguinidad y si tienen algo civil dentro del proceso, esposo o esposa. Liliana, que fue la que nos preguntó. En esta segunda norma nos dice, en la ley, perdóname, nos habla de estas segundas acciones y son los emprendimientos para cuidadores o asistencias personales no remunerados de personas con discapacidad. Entonces son aquellas redes regionales de emprendimiento, aquellas entidades como desarrollo económico, como IPES, que proponen acciones de inclusión. ¿En dónde? En los planes de política, en su plan de acción, en su plan de desarrollo. Recordemos que en Bogotá se tiene un plan de desarrollo. Entonces, la idea, lo que propone o exige esta ley es que dentro de los planes de desarrollo quede una línea que hable de emprendimientos, o sea, que tenga un recurso económico. Nos habla de que si se crea alguna política pública que tenga alguna de las acciones para cuidadoras, se tenga un producto que produzca los emprendimientos para las personas con discapacidad. Que si algún ente como una alcaldía local, una alcaldía mayor, quiere generar un proyecto o va a formular un proyecto, esta ley favorece todo lo que tenga que ver con emprendimientos. Esta ley también exige al Ministerio de Trabajo la creación de un perfil ocupacional, ¿sí? Ya sea cuidador, asistente personales o de personas con discapacidad. En esto,
hay varias confusiones porque el Ministerio del Trabajo, dentro de sus obligaciones, debe sentarse con la persona que va acá primera, a Claudia. Entonces me siento con Claudia a través de su experiencia, porque fue cuidadora de personas con discapacidad. Ya se... Señora. Me parece que se le había ido el internet, pero ya. Ok. No, no me la vayas a pasar, Sara, todavía. Él se crea un perfil ocupacional a cargo del Ministerio del Trabajo, pero a nivel de educación ya existen algunos cursos que certifiquen ese perfil ocupacional. Está el SENA hace cursos de promotores del cuidado. En algún momento, en alguno de los espacios, yo estuve con algunas cuidadoras y me decían, ¿por qué tengo que certificar el rol de mi cuidado si yo llevo 20, 40 años ejerciendo el rol de cuidado? ¿Por qué lo debo tener a través de un proceso académico? Entonces, aquí en la norma, yo creo y sé que uno a veces aprende más desde la experiencia que desde la parte académica, pero la norma lo contempla. La norma genera esa obligación para que se pueda generar esos procesos de formación. Además del Ministerio de Trabajo, cuando dice crear un perfil ocupacional, es que le exija dentro de sus campos laborales la vinculación de un cuidador. Ya algunas IPS dentro de las órdenes colocan cuando una persona que tiene una patología crónica o que requiere el apoyo del 24/7, ya coloca, se requiere auxiliar de enfermería o cuidador de persona con discapacidad. Y para ser cuidador, pues tenemos que tener y demostrar esos procesos de formación. Siguiente, Sara, por favor. Listo. ¿Qué nos piden también? Programas nacionales de orientación y formación para los cuidadores, asistentes personales. Esta es la educación que Marcela le han venido ofreciendo a través de algunas universidades. Ya las universidades, pues esta ley cae sobre todo lo que es educación superior. Entonces las universidades están en la obligación de generar acciones de programación en cumplimiento de esta ley. Está actualmente el SENA, que su objetivo es orientar y formar a cuidadores en asistencia personal de personas con discapacidad, es brindar herramientas que permitan enfrentarse desde el punto de vista social, clínico, económico, emocional. Este rol brinda un apoyo a la familia para que éstas puedan desarrollarse en las demás actividades familiares y de manera habitual. Aquí nos hablan mucho de cómo generar esa parte o ese control emocional o ese rol que nosotros debemos desarrollar en la vida diaria. Esto debido a que si vamos a enfrentar, pues tenemos que tener el autocontrol de cómo me cuido yo sin descuidarme, cómo mejorar mi parte emocional para yo poder ejercer ese rol del cuidado. Esto no lo contempla la norma. Son las 7, me imagino, porque nos levantó Sara la manita. Son las 7:01. Entonces damos un reposo de 10 minutos, un descansito, una pausa activa y nos dice que quiero volvemos, Sara. 7:10, profe. Profe, ¿me escuchan? Alguien que me confirme si escuchó. Sí, te escuché. Gracias. Ya nos Perfecto. despedimos. Sara, te están escribiendo en el WhatsApp. En el WhatsApp, digo yo, en el chat de esta reunión. Ya. Eh, hola, mi Liliana. Recuerden que desde las 7 yo la voy colocando, voy cotejando con la lista del Meet y la voy colocando. Sin embargo, al final de la clase voy a intentar proyectarla para que nos nivelemos y si no, al iniciar la próxima clase es que me conecté 10 minuticos antes para revisar ese tema porque veníamos un poquito colgaditos de tiempo, entonces, pero pues no se preocupen, ya coloqué la asistencia de, creo que de todas. Gracias, Sara. ¿Ya te mejoraste?
Ahí estamos en la tarea. No, es que eso casi no se me va, muchachas, casi no se me va, pero ahí vamos en la tarea, pronto, pronto. Ya casi. Bueno, cuídate. Es que esas virales que están dando, sí, déjenme decirles. A seguirte cuidando. Sí, señorita, gracias.
Listo, creo que ya retomamos. Listo, esta la alcanzamos a ver. Vamos a pasarla a la siguiente, porfa, Sara. Listo. Listo, ahí. Bueno, entonces, en esta, bueno, nos habla sobre el acceso a programas sociales del Estado. Entonces, pues acá lo mismo, lo que nos piden es que se creen espacios para cuando el cuidador o el asistente personal no recibe algún recurso de la persona con discapacidad que no tenga ingresos propios, pues que el Estado pueda generarle una inscripción al régimen subsidiado y que pueda así brindar aquellos servicios sociales a las personas, no dejarlos desamparados en cuanto al tema de salud y a los programas sociales que existan. Esto, ¿quién lo cumple? Pues directamente aquellas entidades prestadoras de salud, las EPS o las IPS, famosas EAPBs. Siguiente. Aquí era lo que yo les he venido mencionando, la educación extraedad o formaciones en materia de competencias vocacionales en cuidadoras o asistencias personales de personas con discapacidad. Muchas cuidadoras de personas con discapacidad, su proceso de bachillerato no lo culminan. Entonces, ¿cómo generar esa educación en ese tipo de cuidadoras? También algo que han venido promoviendo es esa formación vocacional. Y aquí es donde nos dicen que la entidad que está velando por el cumplimiento de que se haga este tipo de formación son los Servicios Nacionales de Aprendizaje SENA. También nos dice que el Consejo Nacional de Discapacidad generará o estructurará un funcionamiento o una estructura de cómo debe generarse ese proceso educativo en los 12 meses posterior a la aprobación de la norma. O sea, estamos hablando a junio del 2024, de los cuales pues ya se ha venido cumpliendo y se ha venido haciendo, ya existen promotores. Ahorita se va a crear un técnico en el SENA frente a este tema vocacional del cuidado. Siguiente, por favor. Está el apoyo al emprendimiento, entonces acá es donde se le hace el llamado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para generar acciones de promover con desarrollo económico el crecimiento a esos empresarios, a fomentar acciones de emprendimiento, a formalizarlos, a generar ese acompañamiento en requisitos y en calidades. Acá en Bogotá se ha venido haciendo con desarrollo económico ellos acciones y se les llama Hecho en Bogotá, aquellos emprendimientos que han venido haciéndolo las cuidadoras y cómo han venido generando y fomentando esas acciones. Liliana nos escribe, profe, pero esto de cenas son lugares específicos porque yo averigué y no puedo, no, espero, yo averigüé y no todos los docentes están dispuestos a recibir niños con discapacidad, discapacidad. No, este curso en el SENA, Liliana, es para las cuidadoras, para aquellas cuidadoras de personas con discapacidad que se quieran tener un certificado de aprendizaje frente al rol de cuidado, no va para la persona con discapacidad. Son cursos limitados porque pues todavía las personas cuidadoras no lo conocen, entonces uno en el SENA va y abren cupos, ya ahorita el SENA para este semestre ya no tienen cupos. Tienen cupos para el 2026, iniciando año. Se pueden acercar al SENA a nivel Bogotá, la regional Bogotá, porque acá están también la regional nacional. En caso de que ustedes digan, no sabemos, Integración Social tiene un servicio que se llama CADIS, ahora está en transformación, se va a llamar CADIS Más. Ellos hacen también la inscripción previa y los articulan con el SENA para poder generar esos procesos de fortalecimiento. Gracias, profe. Listo, siguiente. Con esto finalizamos este tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta frente a este tema específico?
Listo, yo creo que no, Sara. No, Continuamos. profe, Señora, no, señora. Listo, muchas gracias por sus respuestas. Sigamos, Sara, por favor. Esperemos un momento que Sara nos ayude a proyectarla. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la salud comunitaria. Bueno, listo, regálame un momento. Dentro de nuestros temas hoy para trabajar vamos a hablar sobre la salud de los cuidadores, cómo ejercemos la promoción de la salud comunitaria y vamos a realizar una actividad grupal y ya con esto finalizamos nuestro encuentro. Siguiente, porfa. Bueno, vamos a empezar con la promoción de la salud comunitaria. La promoción de la salud comunitaria es un enfoque dentro de la salud pública que busca mejorar el bienestar de las personas trabajadoras directamente con la comunidad. No se limita solo a las atenciones médicas, sino a que se centre a fortalecer las capacidades colectivas para la prevención de la enfermedad y favorecer los entornos saludables. Esto es lo que nosotros actualmente llamamos detención temprana, ¿sí? Y para empezar a hablar de cómo nosotros fortalecemos, no desde un consultorio, sino de acciones con comunidad en territorio, vamos a presentarle el siguiente video, Sara, por favor. Esperemos un momento que Sara nos pueda colaborar. ¿Qué es para ti la salud? Convivir cuidándonos. La salud es mucho más. ¿Qué es para ti la salud? La salud es lo que más deseamos, pero lo más habitual es que solo nos acordemos de ella cuando la enfermedad o el dolor están cerca. Pero no es solo ausencia de enfermedad. La salud es mucho más. La salud es bienestar. Bienestar físico, mental, social, emocional y también medioambiental. La salud es un derecho universal y un objetivo de desarrollo sostenible. Con ese compromiso global podemos implicarnos siendo protagonistas de la salud y del bienestar de nuestra comunidad. La salud necesita una mirada global, colectiva y positiva. Fuentes de salud. ¿Sabes qué es un activo para la salud? No siempre los reconocemos, pero están por todas partes. Los activos para la salud son todos aquellos elementos, lugares, servicios, instalaciones, personas e incluso cosas intangibles que identificamos como generadoras de salud.
Los activos son las riquezas de nuestro entorno que nos aportan espacios y momentos para el bienestar. Hay activos que nos conectan con la naturaleza, otros que nos permiten compartir cuidado emocional y otros nos aportan aprendizajes y experiencias que favorecen el crecimiento personal, el envejecimiento activo y la conexión social en una comunidad. Estas fuentes de salud, accesibles para toda la población, hacen barrios más amigables que nos ayudan a vivir y a convivir generando bienestar. La comunidad es fuente de salud. Salud comunitaria. ¿Qué significa tener una mirada colectiva de la salud? Es ampliar la mirada de los cuidados y el bienestar individual pensando en colectivo y viendo la salud como un bien común que debemos fortalecer en comunidad desde nuestros pueblos o ciudades. La salud comunitaria se genera conociendo el barrio, formando y conectando a las personas que lo habitan para detectar sus necesidades, fortalezas y propuestas transformadoras. La salud en una comunidad se fortalece haciendo partícipe a toda la ciudadanía, desarrollando redes de educación, empoderamiento, participación y promoción para la salud. Las acciones efectivas para la salud se construyen con comunidades activas. Podemos convivir cuidándonos. ¿Te apuntas? Listo, Sara, perfecto, gracias. Bueno, acá se nos mencionan varias cosas y es que en este video nos hablan de unos activos, ¿sí? Cómo nosotros empezamos a reconocer esos activos desde la parte ambiental, desde el reconocimiento del mismo barrio, cómo la comunidad puede ayudar desde un cuidado individual, desde un bien común. Nos habla de la importancia de la salud. Cuando hablamos de una salud comunitaria es porque reconocemos el sector en el que vivimos, reconocemos las personas que están en nuestro sector, reconocemos las necesidades, las fortalezas, las debilidades, esas redes educativas que se tengan. Cuando nosotros hablamos de que existe todo ese reconocimiento, podemos generar y aportar a una salud comunitaria. Vamos a pasar a la siguiente, Sara, por favor. Bueno, dentro de los objetivos de la salud comunitaria, como nos lo mencionaba el video, es prevenir las enfermedades y fomentar la vida saludable. ¿Y cómo yo puedo prevenir la enfermedad y fomentar hábitos de vida saludable? Conociendo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno comunitario. Para Bogotá es muy difícil tener esa identificación en un macro. Es más fácil buscarlo por UPZs o por barrios para poder nosotros implementar, aunque estemos en la misma localidad, la identificación de esas necesidades o esos determinantes sociales son muy diferentes. Otro de los objetivos de la red comunitaria es reducir las inquietudes en salud. Muchas personas que no pueden acceder a un profesional, pero a través de estos procesos de formación, la comunicación se puede bajar a la ciudadanía de un voz a voz. ¿Cómo promover la corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y el sector social? Yo puedo exigirle a mi EPS que me dé mi cita médica, pero ¿hasta dónde empieza la corresponsabilidad mía en asistir a esa cita médica? ¿Sí? O vamos a la parte comunitaria. El Estado está en la obligación de hacer acciones en territorio para la prevención o detención temprana de algunas enfermedades. ¿Dónde está mi corresponsabilidad de asistir a esas actividades? ¿Cómo los sectores sociales acompañan ese proceso de formación? Si yo ahorita hiciera un censo rápidamente, yo diría, el Estado están obligados en hacer actividades educativas en el territorio. Hiciera un censo de las 20 personas que estamos conectadas y les pregunto cuántas irían a esas actividades que se hacen. No creería que más del 50% me dijera, yo estoy asistiendo. Entonces, ¿hasta dónde va nuestra corresponsabilidad? O a veces existen esos canales de desinformación. Pueden haber una jornada de vacunación, acciones de esterilización, hay procesos para caninos, ¿sí?
pero no vamos porque no conocemos de que exista como tal. Otro de los objetivos es fortalecer la participación ciudadana, que tomen las decisiones sobre el cuidado de la salud. Cómo es importante que de pronto en mi barrio la persona que consume sustancias psicoactivas pueda tener un acercamiento a esos grupos, a esos colectivos, para hacer conciencia de que de pronto el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar su comportamiento en caso de que esté afectada, su estado emocional, etcétera, etcétera. Siguiente, porfa. Entonces miremos cómo desde la parte de esa salud, la salud no la podemos ver desde un médico con bata, sino también cómo se está llegando al territorio con los procesos educativos. Existen algunas estrategias para que esa salud comunitaria llegue a los territorios y es la educación en salud. Esa educación en salud, Janet también me lo podrá decir, Sandra Janet, que dentro de las IPS privadas también están en ese compromiso en realizar charlas preventivas, talleres, campañas para prevención de las enfermedades o hacer la identificación para atenuarlas. Atenuar es parar esa enfermedad. La creación de entornos saludables, que la escuela se vuelva un entorno saludable, que el barrio se vuelva un entorno saludable, que el lugar sea un entorno saludable. Para el miércoles que vamos a hablar de salud mental, van a ver cómo empieza a exigirse la ley de salud mental en esos lugares de trabajo, porque debemos empezar a encerrar esos lugares a donde nosotros vamos para que se vuelvan lugares que generen potencia en salud, que disminuyan enfermedades y afectaciones en las personas. Hablamos del trabajo intersectorial, cómo yo me articulo con las personas que prestan salud, cómo me articulo yo con las personas que prestan una atención en educación, con Transmilenio, con los ejecutores, porque no Transmilenio solamente hace los convenios, ejecuta el suelo, tiene operadores, con la Secretaría de Ambiente, así sucesivamente, con los 13 sectores, 12 sectores que tiene el distrito. ¿Y cómo hacemos para que esas estrategias empiecen a pasar de voz a voz y cómo participa la sociedad y la comunidad? ¿Cómo se crean esos liderazgos que informan? Yo voy mucho con esos liderazgos positivos, además de que ser positivos, que yo no puedo estar todo el tiempo de que todo es posible, pero sí tener una solución o una propuesta. Esos líderes que informan y no que son esos liderazgos que van generando confusión en la ciudadanía. Cómo esas asociaciones participan, esos grupos colectivos fomentan estas actividades de generar esa acción preventiva en terreno. Siguiente, por Sara. Bueno, en la salud comunitaria se hablan de unos pilares en salud. Entonces nos hablan de 5 pilares, de los cuales en esta diapositiva vamos a hablar de 2 pilares, y son esas características principales enfocadas a una comunidad, en cómo yo los abordo, en cómo necesito diferentes sectores, cómo necesito la participación comunitaria, esos modelos, esos equipos interdisciplinarios. Para ello se habla de un enfoque comunitario, que es donde se habla de una salud comunitaria con énfasis en proyectos, en acciones hacia la comunidad, ¿sí? Donde genere ambientes seguros y agradables para el cuidado y prevención de las enfermedades. Entonces, cuando yo busco esas comunidades para procesos de cualificaciones, ¿sí? Frente al marco o el tema macro de la salud, ¿cómo empezamos a generar o a potenciar esas acciones? Hablamos desde el abordaje multisectorial, que es cómo vemos nosotros la salud comunitaria en las instituciones o en las partes de gubernamentales. Recordemos que tenemos gobiernos desde lo privado hasta lo público, donde nos generan esa acción de salud colectiva, donde sean acciones más participativas, donde se da la participación comunitaria. Vamos a pasar a la siguiente, porfa, Sara. Hablamos también de la participación comunitaria, que es cuando los participantes o habitantes de la comunidad, de la UPZ, del barrio, se convocan para planificar, para diseñar, para generar modelos en el cuidado efectivo de la salud.
Hablamos de un modelo integrado de atención y es cuando yo invito que las acciones de participación comunitaria deben estar integrados entre las redes de atención, o sea, instituciones, para poder identificar, para poder ejecutar las actividades que me permitan la prevención de las enfermedades, promover la salud y generar atenciones necesarias hacia la comunidad de manera inmediata, de manera progresiva. Yo lo invito a otra unidad para que sea atendido, ¿sí? Generando una acción efectiva, equitativa y que se genere una calidad del servicio al ciudadano. Hablamos del trabajo basado en este es proyecto para las personas en los servicios de salud. Pasamos a la siguiente, porfa. Siguiente, Sarita, gracias. Dentro de la salud comunitaria nos habla de unos enfoques. Recordemos que los enfoques es como aquella manera que debemos tener diferencial para la atención en salud. De los enfoques en la salud comunitaria nos hablan de los enfoques. Profe, se le corta la llamada y no le estoy escuchando nada. Ahí se congeló la imagen. Seguramente un impasse con internet, entonces nos toca esperarla un poco. Y a Sara también se le fue el internet, no creo, porque ella está presentando, la presentación sigue ahí. ¿Dónde quedé? Quedó congelado el tema. Aquí ¿Ya estoy, me ¿me ven? escuchas? Aquí estábamos esperando. ¿Hasta dónde me escucharían? Yo terminé todos los enfoques. No, profe. No, estabas, creo que, o sea, esta diapositiva de los corazoncitos, estabas ahí. Sí, iniciábamos esa. Sí, señor. ¿No escucharon más? Dios santo, bueno, vamos a No volverlo a más. repetir.
Listo. Hablamos estábamos hablando de los enfoques. Si ustedes me dejan de escuchar, me dicen, porque a veces, para que no nos pase eso. Hablábamos de los enfoques de determinantes de salud. Entonces, esos determinantes de salud es lo que yo identifico cuando una persona nace, crece, vive, trabaja. Son esos factores que nos afectan en la parte social, ambiental, laboral, de seguridad, de alimentos, esa parte religiosa, educativa, cultural. ¿Mm? Ese es el enfoque en salud. En el enfoque de competencias, pues en esas competencias es poder identificar hasta dónde hay un conocimiento científico, hasta dónde el médico estudia la enfermedad, hasta dónde está el técnico preparado para poder generar procesos educativos y hasta dónde la comunidad puede generar esas acciones. Este es el enfoque de competencias, hasta dónde hay una competencia estipulada. Y hablábamos del enfoque de conducta o estilo de vida y es hasta dónde yo llevo mi estilo de vida hacia los hábitos, ¿sí? ¿Será que yo soy una persona deportiva? ¿Será que yo soy una persona sedentaria? ¿Será que yo tengo hábitos de vida saludables correctos? ¿Me alimento bien? ¿Sí? Este es el enfoque conductual de que nosotros hablamos de la parte de vida. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Sara. Listo. Dentro de los instrumentos de nivel de atención de salud comunitaria, nos habla de unos instrumentos que debemos tener en cuenta y son instrumentos de niveles de prevención de la enfermedad. Cuando nosotros hacemos instrumentos de prevención, lo hacemos a través de talleres, a través de campañas, a través de diagnósticos tempranos, a través de acciones como autorreconocimiento de exámenes. En algún momento las IPS realizan ese tipo de acciones, entonces ustedes ven cuando dicen, tenemos campaña de vacunación. Ese es un tipo de instrumento de nivel de prevención de la enfermedad. ¿Qué hago yo antes para que la persona no se contagie? O no, vamos a hacer una campaña de entrega de condones. Se hace de manera preventiva para evitar cualquier tipo de enfermedades. Hablamos de un instrumento de nivel de promoción en la salud. En este de promoción, ¿cómo promociono la salud? ¿Cómo hago que la salud sea mejor? Entonces lo hago a través de educación para la salud, a través de folletos, de plegables, donde les digo cómo cuidar o hacer actividad física, un ejemplo, donde se hace el voz a voz o la comunicación a la ciudadanía. Hablamos también de un instrumento de nivel de atención en salud y son esos tipos de atenciones que existen, que es la atención familiar, la atención comunitaria, cómo presto el servicio hacia las personas y esas redes de apoyo que se requieren para las atenciones como tal. Dentro del aspecto, ¿ahí me escuchan? Sí, entre el aspecto de, hablamos de otro que se llaman en aspectos claves para la integración. Entonces acá lo que nosotros empezamos a buscar es que exista una coordinación en la parte comunitaria, que exista una sinergia entre la institucionalidad, entre la ciudadanía, que exista el mejoramiento de nivel de vida social, que exista una colaboración comunitaria. A veces se hacen actividades y las ciudadanías no participan. Y cómo se presta un servicio idóneo y correcto a las personas. A veces uno considera desde salud que está presentando de manera correcta esa atención. Yo dejé de ver la presentación. ¿Ustedes también? ¿O seré solo yo? No, también, profe, ya no se ve. Esperemos a ver qué le pasaría a Sara. Ya ingresó. Tal vez se le cayó también el internet. Listo, esperemos un momento. Hola Sara, dejamos de ver. Ya se ve, profe. ¿Ya Hola, están viendo profe, ustedes? un pequeño bajón de luz. Listo, tranquila Sara, siguiente, porfa.
En el siguiente, uno de los ejemplos que uno encuentra son los programas comunitarios para la prevención del diabetes que pueden generar procesos educativos. Entonces viene un equipo interdisciplinario donde realiza educación sobre la nutrición, cómo debe, si debe subir o debe bajar de peso, cuáles son aquellos alimentos buenos, cuáles son malos, ¿sí? Se crean actividades como grupos para realizar caminata grupal, recorridos en barrio, cómo articularse con mecanismos para de pronto conseguir el alimento más económico, como las actividades que se hacen con mercados campesinos, de pronto que tengan menos químicos, y es un seguimiento y acompañamiento que hace la parte comunitaria. Vamos a pasar a la siguiente. Quiero que quede muy claro para todos, y es que el video que vamos a ver es un ejemplo de cómo se vive la salud comunitaria desde una estrategia que se llamaba Territorios Saludables. Esta estrategia actualmente no es la misma. Ustedes cuando van a ver el video van a encontrar personas con la chaqueta de la Bogotá humana. Es una estrategia que en su momento existió en Bogotá, ya no existe, pero es para que ustedes tengan claro de cómo se vivía esa estrategia de salud en territorio. Es uno de los ejemplos porque las IPS realizan muchísimos en su diario vivir. Vamos a darle el espacio para que Sara nos lo pueda proyectar. Aclarando nuevamente que este servicio ha venido teniendo transformaciones al día de hoy. Listo, Sara. ¿Ustedes me escuchan ahí? Perfecto. Sí, profe, ahí se Listo. escucha. Sí, señora. Listo, esperemos que Sara nos colabore, por favor. En la parte final. En la parte final, Sara, vas a ver en la página. Más arribita. Ese video que estoy cargando. Esperemos un momento, miremos si es el que está primerito. Un poquito más arriba, porque uno es una imagen y otro es un video. Más arriba, el que dice YouTube, ver YouTube, ese. Perfecto. En el barrio Marichuela de la localidad de Usme, al suroriente de la ciudad, vive una familia humilde compuesta por la señora Beatriz Gómez y su hijo Carlos Arturo Gómez, de 45 años. Mi nombre es Beatriz Gómez, tengo 2 hijos, el mayor me nació con parálisis, microcefalia y retraso, y ha sido difícil porque ya son 42 años que él ha estado en esa situación. En el mes de junio de 2014, Beatriz enfermó de úlcera varicocele, situación que la llevó a ser hospitalizada por 15 días. En ese momento, Carlos Arturo quedó a cargo de Alejandro, sobrino de Beatriz de 16 años de edad, quien no tenía conocimiento acerca de los cuidados necesarios que requería Carlos.
Vinieron del hospital de Usme y le dieron la asesoría, cómo debía de manejarlo. Vino el médico, lo valoró, vino la terapeuta, le enseñó a cómo movilizarlo. El caso de Carlos Arturo fue identificado por parte de un funcionario del hospital que trabaja en rehabilitación funcional. Allí llegamos y lo visitamos, y también a la par llegó una vecina que fue quien nos acercó a la casa porque no sabíamos dónde era. Lo encontramos en un estado de vulnerabilidad. Su aseo personal estaba totalmente descuidado, estaba al cuidado de Alejandro, que es su sobrino. Lo encontramos totalmente sucio, sin palabras. Nos quedamos sin palabras las tres profesionales que fuimos. Cuando yo regresé del hospital, lo encontré muy limpio, muy aseado. Le habían tomado la atención, habían hecho muchas cosas buenas por él y por mí. Me sentí muy, muy feliz porque de verdad que esas ayudas sí llegaron a tiempo. Como resultado de la gestión del programa Territorios Saludables, se logra empoderar a la familia del cuidado de la persona con discapacidad, no solo físico, sino también emocional, y mediante la asesoría se les permite conocer todo lo correspondiente a la exigibilidad del derecho a la salud. Nos articulamos con personería local, con el punto del derecho a la salud, con integración social, con el banco de ayudas técnicas para toda la gestión de la colchoneta antiescaras, de la silla ducha, de la cama hospitalaria que requería en el momento Carlos Arturo, también con el registro de caracterización de la población con discapacidad, que en un momento se evidenció que no estaba registrado. Entonces hicimos esa canalización a todas las entidades y los puntos para poder cambiarle toda la calidad de vida a Carlos Arturo. En Carlos Arturo, en cuanto al sistema respiratorio, se encontraron algunos estertores, movilización de secreciones en pulmones, lo que indica que puede estar iniciando una neumonía, ¿sí? Una bronconeumonía, y necesita intervención, pues exámenes paraclínicos y ver qué conducta definitiva se le brinda al caso. El equipo de Territorios Ambientalmente Saludables cuenta con los técnicos ambientales y una de nuestras unidades operativas es la estrategia de vivienda saludable, que se hizo a partir del reconocimiento de las condiciones de la vivienda. Se parte o es el inicio para hacer el acompañamiento de la asesoría de la estrategia de vivienda. Se logró que la EPS ampliara su oferta de servicios y se atendiera a Carlos en su propia casa. Nunca me había enterado de que uno podía solicitar a la EPS ayudas como el pañal, como visitas médicas. Yo no sabía eso. A través del hospital de Usme me enteré de que eso uno lo podía solicitar. El programa de Territorios Saludable ha impactado mucho en la sociedad, ya que no son ellos quien van a buscar al médico, sino es el médico quien va a buscar a la familia, a una comunidad, y busca sus necesidades para brindarles una respuesta, una atención primaria en salud. ¿Por qué funciona? Porque le estamos dando pautas a la gente de inclusión. No es la parte de que vamos a hacer la asesoría y lo dejamos ahí, voy a hacer 2 asesorías y ya, sino es la parte humana, la parte de que nosotros como profesionales nos hacemos como querer a la comunidad y hacemos que la persona se empodere, se restituya a nivel social y familiar y se empodere en esas redes primarias. Pues de verdad que son personas muy, muy cariñosas, muy dulces, muy dadas a las personas con discapacidad, porque venir y hacerle aseo a una persona que no es nada de la familia, son personas totalmente desconocidas, eso uno necesita tener, como se dice, agallas. Yo me siento muy agradecida con ese programa del hospital, porque de verdad que ha sido una bendición.
Listo, Sara, muchas gracias. Bueno, ya nos quedan 5 minutos, 10 minutos prácticamente. Quisiera que ustedes, este fue un ejemplo que yo les di dentro de lo que hacía o lo que ha venido haciendo Bogotá. Esto sigue funcionando, ahorita está más amplio, ahora está a nivel de secretaría, han acogido las localidades. Esto es un tema que se contrata con la Secretaría de Salud a través de un convenio de salud pública con las subredes, donde han venido realizando este tipo de acompañamiento. Ahora no solamente lo hacen desde el ámbito comunitario, desde el ámbito familiar, sino también lo hacen en la parte de colegios, instituciones y han venido haciendo el acompañamiento. Antes de poder mirar el otro video que tenemos, quisiera que me ayudaran y me dijeran cómo les pareció ese tipo de estrategias que se aplican y si han conocido que actualmente ese tipo de estrategias las tengamos en nuestra localidad. Profe, en el caso particular con ustedes, personas con discapacidad, nos llegó de la SURRED la visita para el proceso socioemocional. Nos dieron terapias en casa, manejo de las emociones, control de la ira, los procesos de duelo, y nos dieron un kit de elementos con el cual nosotros podemos seguir trabajando esas terapias. Entonces, por ejemplo, mis hijos trabajaron en colchoneta, la respiración, cómo identificar sus emociones a través de los colores y cómo irlos trabajando, cómo manejar las situaciones de duelo del colegio, entonces cuando no me quieren dejar con mis compañeros, cuando no puedo hacer cierta actividad, cuando pierden un familiar. Y nos entrenaron a nuestra mascota como mascota de apoyo. Nosotros tenemos un perrito y pues siempre ha sido compañía para los niños, pero no estaba preparada para subir ciertas cosas y ya estudió con nosotros, entonces cómo identificar situaciones estresantes, la enseñaron a acostarse, a subir las manos, a hacer ciertos sonidos. Entonces eso también ayudó muchísimo a los niños y a integrarse mucho más con la mascota y le dieron el carnet. Ahora es una mascota de apoyo emocional. Se gradúa con nosotros ahorita a final de septiembre también. Y nos enseñaron también cómo hacer todos los tipos de protocolos de psicología, de primeros auxilios en casa, independientemente que yo sea psicóloga. Pero pues en esos momentos soy mamá y soy cuidadora, entonces pues no puedo ejercer el rol como tal porque en ese momento voy a estar en otra situación, entonces se manejan otro tipo de estrategias, pero me parecieron fabulosas. Y al lado mío viene una señora que tiene un muchacho de 39 años, y sufre de epilepsia, y ya por el peso del mismo chico ella no lo podía mover, entonces llegan, se lo bañan, le hacen tratamiento odontológico porque él está sin dientes, hicieron tratamiento odontológico, le facilitaron unas ayudas técnicas de un caminador, le colocaron unas plantillitas, le regalaron un casco para, pues, como sufre de epilepsia, que no se golpeara. Entonces, se ha beneficiado muchísimo, hemos conocido, pues, en línea directa de sus beneficios. Sandra, qué bueno que estemos viendo resultados de aquellas actividades que uno propone a las entidades que puedan desarrollar. Sé que de pronto hay algunas privadas que también lo hacen, pero esto ayuda y fortalece mucho la misma política para discapacidad. Esto que usted nos menciona, Sandra, es salud comunitaria, ¿sí? No solamente es ir a generar una atención desde un consultorio, sino cómo nos volvemos beneficiarios. Vamos a darle la palabra a Marcela Camelo. Profe, tan bonita ese programa, porque de verdad, aunque muy pocos lo conocen, sí es muy bueno saber cómo poder, pues, divulgarlo más para que la gente no tenga ese miedo. Mira, yo conozco muchas personas y muchas cuidadoras ahí, por lo que yo comento que yo generé el emprendimiento en la lavandería del CS del jabón.
donde el temor más grande de ellas es con quién dejo a mi hijo, con una condición, una discapacidad, y eso es lo que yo creo que también nos hace fuertes, pero también nos enferma. Entonces, es muy bonito porque uno ya sabiendo eso, pues uno puede orientarlas, decirles, mira, acérquense, logren esa salud comunitaria, porque pues eso ustedes se pueden curar, se pueden levantar y pueden continuar. Pero si uno se enferma, uno estando hospitalizado, porque si de verdad un hijo solo depende de uno y uno no tiene de verdad esa red de apoyo, pues esto es una bendición de Dios, profe. Muchas gracias. Gracias, Marcela, por tu intervención. Acá una de las invitaciones que yo siempre les doy es estemos muy atentos a las redes sociales de las entidades. Sigamos Secretaría en las subredes, sigamos a las subredes, sigamos a Integración Social, a Cultura, al IRD, a Desarrollo Económico, a la misma planeación, a todas las secretarías que hacen parte del distrito. Ellos publican mucha información que a veces se queda en los voz a voz, ¿sí? Si ustedes tienen grupos y compártanle la información, que en algún momento alguien puede ser beneficiario. Otra de las recomendaciones que yo doy es las alcaldías locales publican los avisos, estén pendientes de esas publicaciones y puedan acceder a todos esos servicios que pueden ayudar a la ciudadanía. Nos queda una última actividad de esta clase y es una actividad grupal que es crear un mapeo en salud, pero para poder crear el mapeo debemos ver el video. Ya no alcanzamos, ya nos quedan aproximadamente 2 minutos para terminar la clase, entonces dejamos hasta acá y nos volvemos a conectar el día miércoles. Quisiera saber si de pronto tenemos alguna duda, alguna pregunta frente a este tema. ¿Lo pueden ver? Sí, claro. Gracias, Janet, por tu respuesta. Liliana nos dice que si lo pueden ver como tarea, sí, claro, lo pueden ver y lo pueden adelantar. Así nos facilita el desarrollo de la actividad. Que si les podemos regalar el link, ya le pedimos el favor a Sara si nos lo ayuda a cortar el link y pegarlo en el chat para dejarlo. Con esto, pues nada, finalizamos agradeciéndoles a todos por su participación y puntualidad y que tengan una feliz noche. Hasta luego para todas. Feliz noche, profe. Gracias, Karime. Buenas noches para todas. Gracias, Sara. De nada, niñas, nos vemos dentro el miércoles, dice que dentro de 8 días. Ya les envié el link por el WhatsApp. Ay, Buenas noches a todos. Gracias. mejor. Gracias. Vale. Que descansen.